Diálogos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy, martes 1 de abril, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y qué mejor manera de iniciar el mes que estudiando lo que nos dice la Biblia y complementando también lo que es nuestra práctica devocional de leer todos los días lo que nos dice la Palabra de Dios y también saber cómo debemos de obedecer. Y les agradecemos a cada uno sus comentarios, les agradecemos a cada uno el que tomen la atención de escribirnos en la caja de comentarios. Les invitamos a que lo sigan haciendo, a que nos sigan escribiendo, a que nos sigan compartiendo qué han aprendido de esos devocionales, que nos sigan compartiendo peticiones de oración para seguir orando por ustedes y también desde donde nos escuchan. Les mandamos un afectuoso saludo. Y también les invitamos a que puedan compartir esos devocionales a más personas. El estudio de hoy lleva por título Dedicados en Santidad, estando en Números 8 del 1 al 13. Así dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme el modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. También Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerán a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová, dedicados en santidad. Después de lecturas muy largas como las que tuvimos el día de ayer, tenemos esta lectura que nos habla y que nos plantea cómo es este proceso. Y es que si nos damos cuenta, el libro de Números parece como que no hemos avanzado mucho o que sigue tratando el mismo tema. Y es que el libro de Números lo que hace es registrar, como su nombre lo dice, numéricamente cuáles fueron las funciones de cada uno de los integrantes del pueblo de Israel. Y estamos hablando de más de 2 millones de personas aproximadamente. Y es que lo que sucede es que estamos en un proceso de orden, de reestructuración y también de cómo iban a servir a Dios. Y lo más importante, y eso es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, es la santidad a Dios. Y justamente en eso, en ese proceso de dedicación, es que vamos a vernos inmersos en este pasaje. Y vamos a estar estudiando 3 puntos. Y en el primero, dedicados en santidad. 1, para hacer a su imagen. Algo que vemos reflejado en el libro de Éxodo es como Dios le da a Moisés las indicaciones para hacer el tabernáculo y para hacer todos los utensilios. Y Moisés no lo hizo. Moisés nada más recibió las indicaciones, recibió los planos, y Dios usó a 2 personas, a Bezaleel y a Oholiab. Estos 2 personajes, los cuales ellos cumplieron al pie de la letra cada uno de los utensilios que se iban a ocupar, desde lo que eran las varas para sujetar la tienda, sujetar el tabernáculo, hasta lo más importante, que era el arca del pacto. Entonces, en este momento, Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Iba a iluminar lo que era el tabernáculo mediante el candelero. Y ese candelero nos dice, era la hechura del candelero de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores. Lo voy a cambiar de versión, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Desde su base hasta la punta de sus pétalos, dice, Moisés hizo el candelabro según el modelo que el Señor le había mostrado. Y era de una sola pieza y sobresalían
tres brazos de cada lado, contando del centro, eran 7, y en eso se ponía una llama, o sea, se encendía. Entonces tenía un candelero, tenía para poner 7 velas, por así decirlo. Y era una hechura precisa, era una hechura perfecta. ¿Y qué es lo que aprendemos de esto? O sea, el hacer algo que Dios nos dice y ya, no solamente se trata de eso, el moldear algo para que cumpla los propósitos de Dios. Nosotros somos moldeados ¿para qué? Para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito? Glorificar a Dios, conocerle y compartirlo con otros. ¿Para qué? Para que otros vean la gloria de Dios. Pero no solamente eso. En 2 Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros somos transformados, somos renovados y somos guiados ¿hacia quién? Hacia la luz. Jesús dijo que Él es la luz del mundo. Y si nosotros estamos inmersos en Él, si nosotros estamos siendo transformados en Él, ¿qué debemos hacer? Alumbrar. ¿Cuál era la función de esos candelabros? Alumbrar. Y justamente lo que nos dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De manera que Jesús nos está diciendo, ustedes también son la luz del mundo. De manera que una luz no se pone debajo de una mesa, sino que se pone en lo alto. ¿Para qué? Para que ilumine todo el lugar. Y de esa misma manera, el candelabro iba a ponerse en el tabernáculo. ¿Para qué? Para que alumbrara todo el espacio. Y nosotros somos alumbrados con la luz del Evangelio, pero también somos llamados a que a través de esa luz a ser transformados a la imagen de Cristo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, dedicados en santidad. 2, para purificación y servicio. No solamente vamos a ser transformados a la imagen de Cristo, sino que en ese proceso todos los días vamos a vernos inmersos en una purificación. Dice el versículo 5 que Dios le dijo nuevamente a Moisés: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. ¿Qué es lo que iba a hacer? Una ofrenda, un sacrificio, para perdón de pecados. Y este sacrificio en lo que consistía era sacrificar un animal, y al momento de que se iba a sacrificar el animal, la persona implicada ponía sus manos sobre el animal, la culpa era pasar al animal y el animal moría en lugar de la persona. Y dice el verso 7, así harás para expiación por ellos. Dice 1, rociarás sobre ellos el agua de la expiación. 2, hará pasar navaja sobre todo su cuerpo, o sea, iba a limpiarse de absolutamente todo su cuerpo. Y 3, lavarán sus vestidos y de esa misma manera van a ser purificados. No solamente esto, lo que nos dice el verso 8. Luego tomarán un novillo, o sea, van a tomar un becerro y dice con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarán otro becerro para expiación por el pecado. Entonces iban a hacer 2 sacrificios y aparte iban a entregar una ofrenda. Y dice el versículo 9, harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Versículo 10, cuando haya echado a los levitas delante de Jehová, pondrán a los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. De manera que iban a orar, ¿para qué? Para dedicarlos a Dios. Ellos iban a ser entregados e iban a pasar por ese proceso de purificación. ¿Pero por qué iban a pasar por ese proceso de purificación? Porque iban a servir delante de Dios en toda su vida. Y mañana vamos a ver cuáles son esos lineamientos que Dios les está pidiendo a cada uno de ellos. Pero realmente para nosotros somos llamados a servir desde que Dios nos llama al Evangelio hasta que Él nos llama a su presencia. Entonces ese proceso de purificación no solamente debe ser una vez, cuando nos arrepentimos y ya, sino que debe ser todos los días. Pero ¿cómo que es un proceso de purificación? Bueno, ¿cómo nosotros somos purificados? A través de la sangre de Cristo, a través de su sacrificio, un sacrificio que es suficiente, el cual se hizo en la cruz hace más de 2000 años. Ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, ese único derramamiento de sangre, es el que nos da perdón y nos purifica. Nos dice en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús
para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Nos está diciendo acá que Jesús, para santificarnos a nosotros, derramó su sangre, entregó su vida, y a través de su sacrificio nosotros podemos ser puros y podemos, ¿qué? Servir. En primera de Juan 1:7 nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que veníamos mencionando, la luz del Evangelio que nos irradia, nos lleva a ¿qué? A conocerlo, a ser transformados a su imagen, pero también a ser purificados todos los días para poder entregar un servicio agradable para nuestro Dios. Y esto nos lleva a nuestro último punto, dedicados en santidad. 3, obedeciendo en gratitud. Y qué mejor, y hemos visto que somos transformados a la imagen de Dios. Hemos visto que somos llamados para ser purificados y servir. Pero no solamente eso, si no tenemos gratitud en nuestro corazón, de nada sirve todo lo anterior. Nos dice el verso 11, y ofrecerán los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirá en el ministerio de Jehová. Recuerden, los levitas iban a tomar el lugar de todos los primogénitos del pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel debía adorar por ellos. ¿Por qué? Porque estaban tomando un lugar en lugar de otros. Entonces era una sustitución. Entonces era una ofrenda sustitutiva. Lo que Cristo hizo por nosotros se hizo maldición, tomó nuestro lugar de castigo. ¿Para qué? Para que pudiésemos nosotros ser limpios. Y nos dice el verso 12. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, o sea, ya de los sacrificios, y ofrecerás el uno por expiación, o sea, por perdón de pecados, y el otro en holocausto, o sea, en ofrenda. ¿Para qué? Para purificar a los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de los hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Ok, ¿qué tiene que ver esto con el agradecimiento? O con la gratitud. Pues lo más importante, la culpa de ellos, hablando en contexto del Antiguo Testamento, la llevó un animal. Y fue el sacrificio, la expiación. Pero la culpa de nosotros la llevó Cristo, quien fue el sacrificio perfecto. Él se entregó para darnos vida. ¿Y cómo debemos de responder a eso? Debemos de responder en obediencia y gratitud. Y es lo que nos debe de quedar a cada uno de nosotros, la obediencia y la gratitud para con Dios, para su obra perfecta. Y es justamente lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De manera que nosotros, ¿qué estamos haciendo? Podemos preguntarnos, soy un creyente que ya lleva muchos años, ¿qué he estado haciendo? ¿Estoy involucrado en el servicio? ¿Estoy haciéndolo? ¿Estoy buscando ser transformado cada día a la imagen de Cristo? ¿Estoy purificándome, arrepintiéndome de todos mis pecados todos los días? Y sirviendo a Dios, ¿estoy obedeciendo? ¿Y estoy agradeciendo a Dios por todo lo que me permite? ¿O no lo estoy haciendo? ¿O no soy creyente? ¿O estoy dudando? ¿O apenas estoy tratando de regresar? El Señor nos habla a cada uno de nosotros. Y nos llama, ¿para qué? Para que podamos conocerle, para que podamos servirle, para que podamos amarle y predicar de su verdad a otros. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Por tu redención.